Si me acompañan por favor a Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y vamos a leer los primeros 4 versículos, pero voy a predicar todo el capítulo. Génesis capítulo 3, el versículo 1, estoy leyendo de la Reina Valera SBT. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Oremos. Señor, te pedimos que podamos estudiar esta doctrina de la caída del hombre, de la depravación del hombre, Señor, y cómo nos resalta tu gracia aún en un día tan oscuro para la humanidad. Bendice tu palabra, Señor, y danos un sentido de tu presencia por tu palabra y tu espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. En los primeros capítulos de Génesis hemos visto la creación del mundo en 6 días literales y vimos cómo la creación entera era buena y buena en gran manera cuando Dios la analizó. Y vimos cómo esta creación buena nos habla de que Dios mismo es bueno y benigno. Vimos cómo Dios puso al hombre en el Edén y cómo creó a su esposa y los unió en santo matrimonio. Vimos cómo en el Edén Dios hizo un pacto con el hombre. Si el hombre obedecía, Dios le daría vida eterna a él y a su descendencia. Pero si el hombre desobedecía a Dios y comía del árbol prohibido, ciertamente moriría. El día de hoy estudiaremos qué está mal con el hombre y con el mundo. El día de hoy veremos la caída del hombre. El título del sermón es La caída del hombre. Noten conmigo Génesis 3, versículo 1, que dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Aquí en el versículo 1 aparece una misteriosa serpiente en la escena, una que es llamada astuta más que el resto de los animales. Ahora esto nos trae a la primera pregunta: ¿de dónde salió esta misteriosa serpiente? ¿Y es esta una serpiente literal o es una referencia al diablo? Bueno, por el pasaje entendemos que esta es una serpiente literal. Era uno de los animales del campo. Pero escuchen, aunque esta serpiente es una serpiente literal, esta fue poseída por el diablo, quien en la Biblia es llamada la serpiente antigua. Es decir, como decía Calvino, el diablo escogió entre todos los animales a la serpiente porque esta era astuta y sería ideal para engañar a la mujer. Noten una vez más el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahora es importante hacer la pregunta: ¿de dónde se originó el diablo? Pues es importante recordar que en los primeros capítulos de Génesis, que todo era bueno y bueno en gran manera. No había pecado en el mundo. Por lo tanto, esto nos indica que después de que Dios creó al universo, Satanás y un grupo de ángeles se rebelaron contra Dios en el cielo y fueron expulsados del cielo. Y ahora, en Génesis 3, están el diablo, este ángel caído, en la tierra. Y ahora ha poseído una serpiente para tratar de asesinar al hombre espiritualmente y físicamente. Ahora, ¿por qué haría esto el diablo? ¿Por qué el diablo no haría esto al hombre? Porque el diablo no le puede hacer daño a Dios, pero sí le puede hacer al hombre que está hecho a la imagen de Dios. Una pregunta: ¿desde cuándo las serpientes pueden hablar? Bueno, las serpientes no hablan y no creemos eso. Pero escuchen, una serpiente poseída por el diablo sí puede hablar. Y mis hermanos, no se sorprendan cuando estén sirviendo al Señor y de la nada se encuentren en gran oposición y desánimo. Pues la Biblia dice en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pues el diablo, quien es un asesino, busca destruirte a ti, a tu familia y a tu ministerio.
Pero la Biblia dice que si te mantienes firme en la fe, creyéndole a Dios y a su palabra, podrás resistir aún al diablo. Noten el versículo 1 una vez más. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Ahora noten cómo esta serpiente poseída por el diablo se le acerca a la mujer. Noten lo siguiente. Primero, noten que la serpiente en su astucia se le acerca a la mujer y no al hombre, sabiendo que ella es el vaso más frágil, como dice la Biblia, para tomar ventaja de la debilidad de ella. Pues si recuerdan, era el trabajo de Adán proteger el Edén y proteger a su esposa como cabeza de la humanidad y como cabeza de la familia. Segundo, noten cómo el diablo con sutileza ataca la palabra de Dios con una pregunta. Dice: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún, palabra clave, de ningún árbol del huerto? Ahora, esto es útil porque él quiere pintar, la serpiente, quiere pintar a la mujer la idea de que Dios es un tirante, abusivo, que los oprimía a ella y a su esposo. Pues la serpiente insinúa de manera implícita y con su astucia que Dios les había dicho que no podían comer de ningún árbol del Edén, lo cual es falso. Pues Dios dijo que podían comer de todos los árboles con excepción de uno. Y mis hermanos, una de las tácticas del enemigo de nuestras almas siempre es corromper la palabra de Dios. Él siempre quiere que tú pienses que Dios es un tirante abusivo. Génesis 3, 1 al 2. Génesis 3, 1, parte final hasta el versículo 3. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Versículos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos. Otras versiones dicen, o podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis. Otra palabra clave, para que no muráis. Aquí la mujer le responde a la serpiente. Dice: sí podemos comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer. Y luego agrega: no podemos ni siquiera tocarlo. Pero noten el error que comete Eva. De un lado, la serpiente insinúa malos motivos a Dios y con sutileza, y del otro lado la mujer le añade la palabra de Dios, porque Dios nunca dijo no pueden tocar el árbol. Noten esos detalles. También es un error esto. Y quiero que noten la sutileza de Satanás. Pues Satanás no solo le mintió de manera explícita a la mujer, sino que mencionó ciertas cosas que eran verdad de lo que Dios había dicho y lo mezcló con veneno mortal. Y esto es una gran advertencia para la iglesia. Pues el diablo muchas veces entra a la iglesia vestido de ángel de luz, pero después esparce su veneno mortal con falsa doctrina. ¿Acaso no han sido más pastores que le han hecho daño a la iglesia que alguna otra persona, pastores falsos? ¿Que no han sido las religiones que usan el lenguaje cristiano que contienen falsas doctrinas que le hacen gran daño a la sana doctrina? Por ejemplo, el mormonismo, el catolicismo romano, testigos de Jehová, dicen creer y usan el lenguaje cristiano y usan el lenguaje del evangelio, pero después agregan cosas al verdadero evangelio, agregan las obras. Satanás usa el lenguaje cristiano, pero después agrega veneno, mentiras del mismo infierno. Noten los versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Aquí vemos una vez más la maldad de la serpiente. Pues aquí primero lo hizo de manera sutil al cuestionar la palabra de Dios de una manera no tan visible, pero aquí ya no tan sutilmente contradice de manera explícita la palabra de Dios. Pues si recuerdan, Dios había dicho que en el día que comieran ciertamente morirían, Adán y Eva, pero la serpiente dice no morirán, contradiciendo explícitamente al Rey del universo, a Dios. Y esta mentira, si la creía el hombre, los llevaría a la muerte física y espiritual, a la separación de Dios por toda la eternidad. Es por esto que Jesús en los evangelios le llama al diablo un asesino desde el principio, es decir, un asesino desde Génesis. Ahora escuchen,
La serpiente no solamente contradice a Dios, sino que le atribuye a Dios malos motivos para prohibirle a Adán y Eva comer del fruto o el árbol prohibido. Pues la serpiente dice que Dios les prohibió esto porque Dios no quería que fueran como Él, como dioses, conociendo el bien y el mal. Es decir, la serpiente les dio a entender a Eva que si ellos comían del fruto serían iguales que Dios, pero que Dios tenía celos de Adán y Eva y los quería tener en un rango más bajo que Él, y por esto les prohibió comer. Esto era una mentira diabólica. Y no sé, mis hermanos, si pueden ver esto, pero no sé si pueden ver cómo el mundo el día de hoy sigue bajo la mentira de Satanás. El hombre sigue desde ese día queriendo ser como Dios, independiente de Dios. El hombre desde ese día cree la mentira que Dios quiere robarles de tener gozo genuino y que Dios es malo o un tirante abusivo. Y escúchenme bien, una de las raíces que nos lleva a pecar en contra de Dios es la incredulidad y el descontentamiento. Pues en Génesis 1 y 2, el hombre vivía en un paraíso, vivía junto a su esposa, caminaban en lo fresco del Edén. Ellos podían comer de todos los árboles del Edén, excepto uno. Ellos eran reyes. Dios puso a todos los animales y la creación debajo de los pies, con excepción de Él mismo, y les dio una sola regla. Y Dios en su gracia les prometió vida eterna, y solamente les dejó una condición: no coman de un solo árbol, el árbol prohibido. Y todo era bueno, y bueno en gran manera. Pero el hombre, en su incredulidad, estaba descontento, y en vez de ver lo que tenía, lo que Dios le había proveído en su gracia, codició lo único que no tenía: el árbol que Dios le prohibió. Y la serpiente aprovechó y comenzó sutilmente a trabajar en el corazón de Eva, diciéndole: tú mereces mejor y no lo tienes porque Dios es malo. Hermanos, tengan mucho cuidado con sus corazones, porque de este mana la vida. Tengan mucho cuidado y guarda tu corazón de la incredulidad. Guarda tu corazón de descontentamiento, de la envidia, del enojo, del rencor, del odio, de la falta de perdón, de la codicia, de la lujuria, porque el diablo empieza suave, con una seducción lenta, pero después tira una mordida mortal que afectará y, si puede, destruirá tu familia y tu vida. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol deseable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Aquí vemos una mirada de codicia que tuvo Eva. Y note los 3 puntos de la codicia de Eva. Ella vio que el árbol era bueno para comer. Iba a traer, es decir, el árbol iba a traer satisfacción física y gratificación. Número 2, vio que el árbol era agradable a los ojos. Ella se dejó llevar por lo bello que era el árbol, pero lo bello fuera de la voluntad de Dios. Y número 3, vemos el orgullo, pues quería ser como Dios, el hombre, al alcanzar una sabiduría que no poseía. Ahora, noten cómo el hombre es tentado por cosas que en sí mismas no siempre son pecado. Por ejemplo, la satisfacción física, lo bello o lograr metas no son malas en sí mismas. Pero el problema es cuando buscamos estas cosas en las áreas que Dios ha prohibido. Vemos ejemplos de esto que se vuelven pecado en la Biblia. Por ejemplo, vemos a Acán, que cuando salió a la guerra vio un tesoro el cual Dios había prohibido y él lo codició y lo guardó. Ahora, el desear un tesoro no es malo, pero aquí estaba codiciando uno que Dios había prohibido. Vemos que David codició a Betsabé, una mujer muy hermosa que se bañaba desnuda. Ahora, los deseos sexuales y la hermosura de la mujer no son malos. El problema es que David buscó una mujer que no era su esposa. Es importante, hermanos, saber que el hombre puede ser seducido por cosas que no son malas en sí, pero que se vuelven pecaminosas cuando violan la ley de Dios. Y aquí vemos esto, pues la mujer ve que el árbol es bueno, físicamente la saciaría, ve que es bello y ve que le va a proveer sabiduría. Pero esto era una sabiduría orgullosa, quería ser independiente de Dios. En las palabras del apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 2, nos da un resumen de las tentaciones del mundo. Primera de Juan 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos
satisfacción física fuera de la voluntad de Dios, los deseos de los ojos, el glamour del mundo y la vanagloria de la vida, el orgullo, no proviene del Padre, sino del mundo. Pregunta, ¿cómo podemos vencer la tentación? Parece sencillo, hermanos, pero conociendo la palabra de Dios. Pero no solamente conociendo la palabra de Dios, sino obedeciendo la palabra de Dios. Esa fue la manera que Cristo enfrentó la tentación. Cada vez que el diablo lo tentaba, Jesús citó las palabras: escrito está, escrito está, escrito está, y el diablo le dejó. Hermanos, hay verdaderos poderes diabólicos que quieren destruirte. Y tienes que conocer la Biblia bien. Y no solo conocerla, sino también obedecerla. Hay muchos que la conocen y en nuestros círculos hay muchos que la conocen. Tienen gran doctrina reformada, tienen un conocimiento grande de las doctrinas bíblicas, pero no obedecen la palabra de Dios. Número 2, tenemos que recordar que Dios es bueno y bueno en gran manera. Y tenemos que aprender a esperar que Dios es bueno, que es un buen Padre, que nos da las buenas cosas a su tiempo. Él no es un padre que malcría a sus hijos y les entrega todo lo que quieren si tiran un berrinche. Y si Dios nos prohíbe algo como sus hijos, es porque es para nuestro propio bien y tenemos que creer esto por fe. Noten el versículo 6 una vez más. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que comió con ella. Aquí vemos que la mujer fue engañada y le creyó la mentira a la serpiente y pecó al comer del fruto. Y en algunas versiones dice que su esposo estaba parado al lado de ella cuando comió ella y luego ella le dio a comer. Pero cualquiera que sea la traducción correcta, vemos una corrupción del diseño de Dios. En Génesis 3, la mujer liderando a su esposo hacia el pecado, cuando tenía que ser el hombre liderando no hacia el pecado, sino hacia la piedad, hacia la palabra de Dios. Y luego vemos a Adán siendo un líder pasivo que obedece a su esposa y desobedece a Dios al comer del fruto y al no confrontar a su esposa y matar a la serpiente. Y aquí vemos que desde Génesis, desde el principio, la corrupción de los sexos. Pero además de esto, es de suma importancia notar que en el momento que Adán pecó y comió el fruto prohibido, vinieron sobre él y su descendencia las maldiciones del pacto. Pues Dios dijo que si desobedecía, ciertamente el hombre moriría. Y desde ese día el hombre nace, pero desde que nace empieza a envejecer para después regresar al polvo de donde salió. Desde ese día el hombre nace muerto, no físicamente, pero espiritualmente hacia Dios. Desde el vientre de su madre, el hombre, desde ese día tiene una naturaleza pecadora y rebelde a Dios. Desde ese día todo hombre tiene una mala conciencia delante de Dios. Desde ese día el hombre no puede sujetarse a la ley de Dios y ni quiere hacerlo. Y si Dios no cambia la condición del hombre por medio del evangelio, el hombre natural, cuando muere, pasará una eternidad lejos de la gloria y la presencia de Jesús en un lugar de tormento llamado el infierno. Todo eso pasó en el día que la cabeza de la humanidad, Adán, pecó y entró la muerte y el pecado al mundo. En las palabras del apóstol Pablo, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Regresando al texto, noten el versículo 7, Génesis 3, versículo 7, que dice así: y fueron abiertos los ojos de ambos. Aquí vemos que en el momento que Adán y Eva comen del fruto prohibido, se les abrieron los ojos. En otras palabras, ellos adquirieron un conocimiento experiencial del pecado. Dicho de otra manera, ellos antes entendían lo que era malo, pero eran inocentes. Ahora ellos entendían lo que era malo porque experimentaron lo que es el pecado al desobedecer a Dios. Versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos
Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Aquí vemos que el hombre al pecar siente algo de vergüenza y culpa. El hombre natural siente algo de vergüenza y culpa, pero esta vergüenza y culpa que siente el hombre natural no es suficiente para confesar su pecado. Y siente esta vergüenza y culpa el hombre natural porque tiene una conciencia con que Dios lo creó. Pero más bien el hombre natural fuera de Cristo trata de seguir viviendo en su pecado, y como Adán y Eva, ellos mismos se hacen hojas para cubrir su vergüenza y su pecado. Pero noten que no buscaron a Dios en arrepentimiento. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire fresco del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Decía Spurgeon que el hombre fuera de Cristo, el hombre en su pecado, el hombre natural, es como un cuarto lleno de cucarachas. Cuando le prendes la luz salen corriendo todas las cucarachas. Así el hombre fuera de Cristo huye de Dios y su palabra. Pues noten que al escuchar la voz de Dios salen corriendo. Su conciencia es entendida. Y esto es lo que hace la predicación de la palabra, hermanos. Alumbra nuestro pecado. Y para el hombre natural, no regenerado, esto es odiable, huye, no le gusta, se siente incómodo. Ahora, antes de la caída, era lo contrario. El hombre caminaba con Dios en armonía, caminaba en santidad, en felicidad, en gozo, y lo hacía en lo fresco del jardín del Edén. Pero ahora que ha pecado el hombre, huye y se esconde como Adán lo hizo de Dios. Pero es una locura tratar de esconderte de Dios. Pues como dice el salmista en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Pues si el hombre se escondiera en el cielo, ahí está Dios. Y si el hombre se escondiera en el lugar de los muertos o en el mismo infierno, ahí está Dios. Y aun si el hombre se escondiera en la oscuridad, Dios es omnipresente, está presente en todo lugar y en todo tiempo, al mismo tiempo. Y para Dios es lo mismo que te escondas en la oscuridad que en la plena luz del sol. Por esto es mejor venir en arrepentimiento y fe a Dios por medio de Jesús y confesar nuestro pecado. Versículo 9. Noten el versículo 9. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí Dios le hace una pregunta retórica. No es que Dios no sabía dónde estaba Adán, pues Dios es omnisciente, Él conoce todo perfectamente. Pero Dios muchas veces hace preguntas al hombre, escuchen, para ayudarlo a evaluar su condición o para traerlo al arrepentimiento. Por ejemplo, cuando Elías corrió de Jezabel y del ministerio, Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios lo hizo para que Elías entendiera que no tenía que estar en ese lugar, sino tenía que estar sirviendo y no corriendo. Y aquí Adán peca, y para tratar de traerlo al arrepentimiento con gracia, Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Y Dios nos sigue haciendo esta pregunta a nosotros. ¿Qué haces aquí? ¿Y dónde estás tú? Y lo hace porque a veces rehusamos enfrentar la realidad de nuestro pecado, y Dios es paciente, es tardo para la ira, es un Padre amoroso y quiere restaurarnos, y nos sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Noten el versículo 10 y 11. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Una vez más, preguntas para tratar de, en gracia, confrontar al hombre por su pecado. Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me dices para estar conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Noten la terquedad del hombre, la necedad. Él trata de racionalizar su pecado. Pues en vez de tomar responsabilidad como cabeza de la familia, como hombre y como cabeza de la humanidad, empieza a culpar a Dios, la mujer que tú me diste. Y no solamente eso, sino que culpa a su esposa del pecado. Y desde ese día, cuando el hombre no está bien con Dios, tampoco está bien con su prójimo. Y ahí empiezan los problemas en la familia y en todas las relaciones del hombre. Los problemas vienen cuando no estamos bien con Dios. Cuando no estamos bien con Dios, tampoco estamos bien con
nuestro prójimo. Y aquí aprendemos como hombres, en particular, en general, la humanidad, pero también como hombres, hablando del sexo masculino, aprender a tomar responsabilidad por nuestros pecados. Y como cabezas de familia es importante tomar responsabilidad aún por los pecados de tu familia y no justificarlos. Y lo podemos hacer porque hay gracia en Jesucristo, quien promete levantarnos 7 veces. Es decir, siempre que caemos, Jesús promete levantarnos. Como dice el proverbio, 7 veces cae el justo y se levantará, porque Dios lo levanta siempre. Noten el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La mujer aquí hace lo mismo que su esposo, evade la responsabilidad y culpa a la serpiente. Ahora, en el Nuevo Testamento nos dice que la mujer fue engañada. Y esto lo dice el Nuevo Testamento para hablar que hay una distinción en cómo el hombre y la mujer pecaron. La mujer pecó porque ella le creyó a la serpiente. Ahora, esto no la absuelve del pecado. Lo que quiere decir es que ella verdaderamente creó que lo que la serpiente dijo era verdad. Pero una vez más sigue siendo culpable por el pecado. Pero esto nos enseña que la mujer no fue diseñada para liderar o gobernar. Su diseño es distinto que el hombre. Es materno y es bello, pero está diseñado primordialmente para criar futuras generaciones en su casa y no para liderar como lo hizo Eva en este pasaje. Noten el versículo 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahora aquí vemos 2 maldiciones. Primero es maldecida la serpiente literal, el animal que usó el diablo para seducir a Eva. Y la serpiente literal fue maldecida en que comería el polvo mientras anda en su pecho. Esto significa que hubo un tiempo que probablemente la serpiente andaba como cocodrilo, que podía caminar y no en su pecho. Pero luego en el versículo 15 nos habla también de una enemistad entre la serpiente y la mujer. Desde ese día, la serpiente es un animal detestable a la humanidad y en especial a la mujer, diría yo. La segunda maldición es sobre la serpiente espiritual, el diablo. Y el versículo 15 nos dice 2 cosas. Una, nos dice que los descendientes espirituales de la mujer, los creyentes, tendrían una lucha continua con el diablo y los descendientes espirituales del diablo, los incrédulos. Pero luego profetiza que uno de los descendientes, un día, uno de esos hijos de Eva, finalmente aplastaría y derrotaría al diablo al pisarle la cabeza. Y nos revela que la serpiente heriría el calcañar o el tobillo de este hijo descendiente. Esto lo entendemos que se cumplió en la cruz, cuando el diablo pensó haber derrotado a Jesús cuando éste murió colgado de un madero. El infierno estaba de fiesta, celebrando la muerte del Mesías. El grupo de personas gritaban, crucifícale. Ellos creían que habían ganado. Esa es la mordida en el tobillo al Mesías, pero no esperaban que 3 días después Jesús resucitaría y aplastaría la cabeza de la serpiente antigua y derrotaría todos los poderes del infierno. Noten una vez más el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Este versículo es conocido como el protoevangelio, el primer evangelio, porque es la primera profecía que nos hablan de las buenas noticias de salvación. Las noticias que cuando Jesús vendría un día como el hijo que descendió de Eva.
Las noticias de que cuando Adán pecó como cabeza de la humanidad, contaminó a toda su descendencia, a toda la humanidad, y ahora todos nacemos pecadores y con la imagen de Dios corrompida en nosotros. Por lo tanto, al nacer, todo ser humano, nacemos condenados a estar separados de Dios, separados de Jesús y de su gloria para siempre en el infierno. Pero las buenas noticias son que si tan solo nos arrepentimos y creemos estas buenas noticias del Hijo de la mujer que vino a salvar al mundo y derrotó al pecado y al diablo en la cruz hace 2000 años, que si creemos que Él murió en lugar de los pecadores que crean en Él, si creemos que Él pagó el pecado, la culpa, la vergüenza de los que creen en Él, si creemos que Él, siendo inocente, justo y vestido en justicia, murió para cubrir la desnudez y vergüenza de Adán y la de todo hombre que cree en Él, para así vestirnos de su justicia y honor gratuitamente, y que lo único que tenemos que hacer es creer y arrepentirnos. Confiesa tu pecado y confía en Jesús hoy y serás salvo. Ahora solamente agregaría esto. Noten que Dios está confrontando al hombre por su pecado. Está, por decirlo así, disciplinándolo. Pero aún en esto vemos la gracia de Dios, que aún cuando lo está disciplinando, le promete salvación y un regreso eventual, después en la historia, pero un regreso eventual a un lugar mejor que el paraíso. Dios es bueno, hermanos. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y para tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Aquí vemos dos maldiciones sobre la mujer. Primero, el gran dolor en el parto, cuando la mujer da luz a hijos. Y segundo, la mujer, como violó el diseño de Dios en la caída, liderando a su esposo, colerá una corrupción. Ahora ella, Eva, y el resto de las mujeres a través de la historia batallarán con esto, con sujetarse a sus esposos. Ahora Eva y el resto de las mujeres iban a querer pecaminosamente liderar y corromper el diseño de Dios al no sujetarse a sus esposos. Pero dice aquí la profecía que tampoco iba a poder lograrlo, pues el hombre, por diseño de Dios, por buen diseño de Dios, siempre será la cabeza y ella ayuda idónea. Y como he mencionado antes, por la gracia de Dios, la mujer ahora se puede sujetar a su esposo por el poder del Espíritu Santo. Pero escuchen, la maldición no es que el hombre sea la cabeza. Ese siempre ha sido el diseño de Dios. La maldición es que la mujer en su carne resistirá este buen diseño. Noten conmigo los versículos 17 al versículo 19. Versículo 17 al versículo 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos la maldición sobre el hombre. El hombre fue un líder pasivo y desobedeció a Dios por obedecer a su mujer. Es decir, por complacer a su esposa, desobedeció a Dios. Y es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Por querer complacer a tu esposa, desobedecer a Dios. Eso es feminismo, es pecado. Debemos de liderar a nuestras esposas conforme a con gracia, pero conforme a la palabra de Dios y no conforme al pecado o la carne de nosotros o de ellas. Ahora, no sé cuántos de ustedes han visto a un hombre pasivo, quien solamente se mueve si su esposa lo guía, espiritualmente o como proveedor del hogar. Esa es una horrenda corrupción del diseño de Dios. Por lo tanto, la maldición aquí es que la tierra estaría maldita. En otras palabras, el trabajo del hombre ya no sería tan fácil de que la tierra le diera fruto. Y una señal de la maldición es que antes de la caída no existían espinos y ahora existen espinos en el mundo. Y desde ese día al hombre le cuesta trabajo ganarse el pan para proveer para su familia, y lo hace con el sudor de su frente hasta el día que muere. Ahora, aclaro, el trabajo no es maldición. Este es bueno y ya existía antes de la caída. La maldición es el cansancio que viene al trabajar para el hombre.
algo que no existía antes. Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Ahora, por este versículo yo creo que Adán y Eva eran creyentes y que los vamos a volver a ver en el cielo. Pues se nos dice que Adán, al escuchar que un día vendría un descendiente de su esposa, por fe le pone a su esposa el nombre de Eva, que significa la madre de todos los vivientes. Es decir, Adán le creyó la palabra de Dios y nombró a su esposa Eva, porque daría vida, sería la madre de la humanidad. Y de ella vendría el Mesías, quien aplastaría a la serpiente. Así es que un día le van a poder preguntar a Adán y Eva cómo era el Edén, si los vemos primero Dios en el cielo un día. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo para el hombre y para su mujer túnicas de pieles y los vistió. Anteriormente el hombre y su esposa hicieron ropa de plantas para cubrir su desnudez y vergüenza. Pero aquí vemos que los métodos humanos para tapar el pecado son insuficientes, representados por la ropa que hizo Adán de plantas. Es decir, aquí vemos de manera figurada que todos los métodos humanos, como las religiones humanas, los esfuerzos humanos, no son suficientes para cubrir el pecado y la vergüenza del hombre. No son suficientes para acercarnos a Dios, sino que solamente un sacrificio con sangre proveído por Dios sería suficiente. ¿Cómo sabemos que era un sacrificio con sangre? Se nos dice que Dios proveyó túnicas de pieles. Esto implica que Dios le quitó la vida a un animal para hacerlas. Y esto nos apunta al sacrificio de Cristo, quien es el único sacrificio que puede lavarnos de nuestra maldad, expiar nuestro pecado, satisfacer la ira de Dios, lavar nuestras malas conciencias y cubrir nuestra vergüenza en la perfecta justicia de Cristo para volver a acercarnos a un Dios santo. Versículos 22 y 23. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Ahora, Dios expulsa al hombre del Edén para que no coma del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Pero esto es por la gracia de Dios, hermanos, para que el hombre no viviera para siempre como un pecador, en una condición miserable. Y al sacarlo del Edén, el hombre tendría que sufrir las consecuencias del pecado, pero a la misma vez esperar por fe al Salvador que vendría de Eva, quien finalmente aplastaría a Satanás. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando Dios expulsa al hombre, pone una guardia de ángeles, una guardia celestial, con espada de fuego para que el hombre jamás regrese al lugar santo, al lugar del Edén. Y ahora, el día de hoy, después de que Jesús vino hace 2000 años, más bien que después de que el hombre fue expulsado del jardín, todos nosotros que estamos condenados a morir en Adán, si el día de hoy venimos a Cristo con una sencilla confianza en Él y arrepentimiento, Él nos promete darnos de comer de ese árbol para que vivamos para siempre con Él. Y hablo figuradamente, pero nos promete a los que creemos en Jesús volver a caminar con Dios y su Hijo en lo fresco del paraíso, una vez más vestidos en justicia, no nuestra, sino la de Cristo, reinando con Él para siempre. ¿Quieres comer del fruto de la vida eterna? Cree en Cristo hoy y prueba su gran salvación. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque aún en un día tan oscuro para la humanidad, muestras tu gracia en el Evangelio, en estas profecías tan bellas, que nos recuerda que no estamos vestidos en nuestra justicia, sino en la justicia del Salvador del mundo. Y que una vez más, comenzando con el Evangelio, pero también al final de la historia, volveremos a caminar contigo en un paraíso, en lo fresco de la tierra. Bendice tu palabra y a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén.